Estamos ya aquí en la 8ª semana de transmisión desde su casa, desde mi casa, y lo seguiremos haciendo. Le recuerdo, como todas las noches, que aún no salimos de esta, que si usted puede, se quede en casa, y si no, que use la mejor de las protecciones. Se lo recuerdo y lo haré todas las noches. Es el sentido común. En este momento, es la mejor arma que podemos utilizar si es necesario salir de casa. Sentido común. Claro, si se puede quedar en casa, mucho mejor, ¿no? Pero el sentido común nos va a ayudar a que no se exponga a usted al contagio y no exponer a los demás tampoco a esto que le digo. Todavía, de acuerdo a cifras, de acuerdo a pronósticos, de acuerdo a fórmulas matemáticas, va para largo, va para largo. Y debemos entenderlo así, tener la paciencia, la comprensión y la disciplina por el bien de todos nosotros, por el bien de todos nosotros, dejar el egoísmo también a un lado e intentar remar todos hacia la misma orilla. Espero que así sea, aunque desgraciadamente por lo que escuchamos en diferentes países en el ámbito político parece que no es necesariamente así. El ejemplo más claro de eso está pasando aquí justo donde vive un servidor, en el estado de la Florida, en Miami. Le voy a contar de qué le estoy hablando mientras le muestro las imágenes en vivo del Brickell City Center, precisamente aquí en Miami. A ver, el estado de la Florida sobrepasó los 42,000 casos confirmados de COVID-19. Se llegó ya a 42,402. Eso es un incremento de 479. Sí es menor a los 941 reportados el martes. Esto de acuerdo a información oficial del Departamento de Salud del Estado, pero continúa registrándose los casos confirmados. Igualmente, el número de muertes se elevó a 1,827 y sigue siendo el condado Miami-Dade el epicentro de la pandemia en el estado. Continúa el aumento de contagios confirmados. En Miami-Dade ya se llegó a 14,468 y 518 fallecimientos. ¿Cuál es el segundo lugar en el estado de la Florida? El condado Broward. Ocupa el segundo lugar, como le digo, con 5,998 casos confirmados, 5,998 y 267 muertes. Ahora, le digo, ¿son estos dos condados los que se preparan para una reapertura parcial? Sí, estos dos condados que le acabo de decir, Broward y Miami-Dade. ¿Qué dicen por un lado y qué dicen por el otro? El alcalde de Broward, que es Dale Holness, ha dicho que carecen de más personal policial para hacer cumplir las órdenes de distanciamiento social. Primer punto, no es solamente obligación del uso de las máscaras, para que la gente use máscaras, depende de nosotros. Pero además el alcalde de Broward reconoce que es fundamental que los ciudadanos regresen a sus trabajos, en un mensaje un poco confuso, ¿no? Es decir, no se tiene la fuerza policial para hacer cumplir las órdenes necesarias como el distanciamiento social y el cubrebocas, pero sí la gente tiene que regresar a sus trabajos. Es decir, si no se cumplen estos requisitos, la gente regresa a sus trabajos, lo lógico es que haya más contagios. Eso es lo que dice el alcalde de Broward. Y asegura también, dice que su responsabilidad es no llevar a las personas a la muerte. Bueno, pero ¿qué dice el alcalde de Miami? Que es Francis Suárez. Dice él y otros alcaldes de distintas ciudades, ¿no?, dentro del condado Miami-Dade, que esperarán que las cifras ofrecidas por las autoridades de salud disminuyan por 14 días seguidos antes de tomar pasos hacia la reapertura. Ya ve usted que diferentes declaraciones de dos condados que están próximos a reabrir y los que se encuentran, uno en primer lugar en número de contagios y muertes y el otro en segundo lugar en el estado de la Florida. Ya ve cómo un político, porque al final de cuentas es político, ¿no? El alcalde de Broward y el alcalde de Miami-Dade, los alcaldes son políticos. Uno dice una cosa, el otro dice otra. Le pregunto entonces, ¿con cuál de los dos coincide usted? ¿Con cuál de los dos? ¿A cuál de los dos hacerle caso? ¿Con cuál se queda usted? Piénselo. Comenzamos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral conclu COVID-19 hambre. Numeral conclu COVID-19 hambre. Este es un tema
terriblemente preocupante, sobre todo para nuestra región, para Latinoamérica. Aunque no solamente afecta a Latinoamérica, aquí en los Estados Unidos también hay filas de personas que están esperando les entreguen comida. En todos lados. Esto es una consecuencia que no puede pasar desapercibida, de la que también debemos hablar junto con el COVID-19, porque es precisamente un efecto causado por el COVID-19. Y no le voy a decir ni siquiera efecto secundario, porque no tiene nada de secundario. Es un efecto gravísimo. La hambruna, porque tiene que ver con todo, ¿no? La economía, el trabajo, el desempleo, en fin. Así que conclu COVID-19 hambre, esa es la etiqueta, el hashtag. Sus comentarios, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Conclu COVID-19 hambre. Vamos a hablar de esto entonces. Este virus nos matará de hambre antes de enfermarnos. Difícil de escuchar, ¿no? Qué fuerte frase. Este virus nos matará de hambre antes de enfermarnos. Es una frase muy cruda. Pero esa es la descripción que hace un taxista keniano de los efectos de la pandemia en su vida. Su historia no es única, se replica casi en cada continente, como le digo. Sus miedos son fundados. Sí. El director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos informó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que existe un peligro real de que más personas puedan morir potencialmente por el impacto económico de COVID-19 que por el virus en sí. Más muertes potencialmente por el impacto económico que por el COVID-19. Y anticipó hambrunas de proporciones bíblicas. A causa de la pandemia, la pobreza global podría aumentar por primera vez en 30 años. Otros 500 millones de personas podrían caer en ella. 500 millones de seres humanos más en hambruna. Esto según Naciones Unidas, ¿eh? Por eso para muchos el virus no es solo sinónimo de enfermedad. No, también lo es de hambre. Esta crisis tiene efectos desproporcionados para los más pobres, para los que no se pueden quedar en casa, los que tienen que conseguir un pesito, 2 pesitos o lo que puedan para tratar de alimentar a su familia. Los que viven hacinados, los que tienen trabajos precarios, informales, los más vulnerables y a veces también los olvidados por los gobiernos. Ellos son víctimas del coronavirus, de las medidas de aislamiento y también del hambre. Hay expertos que han considerado que América Latina podría convertirse en la principal víctima del COVID-19 al no estar preparada para la propagación del virus y por ser una de las regiones que menos invierte en salud pública. De todo esto vamos a estar hablando en este programa. Es prácticamente un programa especial dedicado a eso, al efecto de la hambruna que está ocasionando el COVID-19. Pero antes de ir de fondo al tema, acompáñeme a hacer un repaso de cómo se encuentran las cifras en nuestra región. Como todas las noches lo hacemos en orden alfabético, ¿le parece? Entonces vamos a iniciar con Argentina. En Argentina hay más de 6.800 casos y 239 fallecidos. Bahamas tiene 90 contagios y 11 muertos. Belice, 18 casos y 2 defunciones. En Bolivia hay 3.148 casos y 142 muertos. Y en Brasil se contabilizan más de 188.900 contagios y 13.149 víctimas mortales. Brasil, las cifras son durísimas. 188.900 contagiados y 13.149 muertos. De Brasil nos vamos a Chile, también con cifras muy duras. 34.381 casos y 347 fallecidos. Colombia, 12.930 contagios y 509 muertos. Costa Rica, 815 casos positivos y 8 defunciones. En Cuba se reconocen 1.810 contagios y 79 muertes, esto de acuerdo a información del régimen. En Ecuador, 30.486 casos y 2.334 decesos. En El Salvador, 1.037 casos y 20 muertos. Guatemala actualiza 1.342 casos y 29 muertes. En Haití,
En Haití, 219 contagios y 18 fallecidos. Honduras, en la última actualización, 2.255 casos y 123 muertos. Le repito, Honduras, última actualización, 2.255 casos y 123 muertos. De ahí nos vamos a Jamaica, 507 casos y 9 muertes. México está reportando 40.186 casos y 4.220 muertos. 40.186 casos y 4.220 muertos, según el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Nicaragua, según el régimen Ortega Murillo, ayer tuvimos programa especial sobre esto, sobre lo que ocurre en Nicaragua. Dice el régimen Ortega Murillo, 25 contagios y 8 fallecidos. Eso es lo que dicen ellos. El país que ha hecho todo lo contrario, o no lo voy a decir el país, porque los nicaragüenses no lo han hecho. No es justo decirlo así. Vamos a decirlo claro. Un régimen que ha hecho todo lo contrario de lo que se ha recomendado por parte de la Organización Mundial de la Salud, por parte de la Organización Panamericana de la Salud, por parte de quien sea. Todo lo contrario. No le digo siquiera ignorar, no. Perdón, o sea, no ha hecho nada, en pocas palabras. Eso es Nicaragua. Panamá, 8.944 casos confirmados y 256 muertes. Paraguay, 740 infectados y 11 decesos. Y Perú llegó a su punto máximo de contagio, esto según las autoridades, por supuesto, reporta 76.306 casos y 2.169 muertos. Pues ojalá que de verdad se haya llegado al punto máximo de contagios y empiece a bajar la curva, porque 76.306 casos es una cifra elevadísima. En la Isla del Encanto, en Puerto Rico, 2.329 contagios y 115 defunciones. República Dominicana, 11.196 casos y 409 fallecidos. En Uruguay hay 719 casos confirmados y 19 muertes. Y Venezuela, el régimen de Maduro, reconoce 440 casos y 10 muertos, de acuerdo al régimen de Maduro. A ver, en nuestra región hay millones de personas que pasan hambre, ya la sabían. Esto era sabido, por supuesto. 215 millones, el equivalente al 34,7% de la población que vive en situación de pobreza. Estoy de acuerdo con la CEPAL. El coronavirus ha llegado para agravar esa condición, esa situación. Y la desesperación ya se ha hecho notar en las calles, como comprobaron varios de mis colegas reporteros en diferentes países de la región. Ponga atención. Hola, soy Diana Castrillón. En medio de la cuarentena en Bogotá, los trapos rojos se han convertido en una herramienta para que pidan ayuda a las familias de bajos recursos que se han quedado sin su sustento diario y sin comida en plena pandemia de COVID-19. Algunas familias han comenzado a colocar banderas blancas afuera de sus casas para indicar que no tienen alimentos. Imágenes que se han podido ver en zonas populosas de la capital, tal y como ya ha ocurrido en otros países. El gobierno llegó este miércoles a algunos de esos lugares a entregar ayuda. El Ejecutivo ha dicho que entregará 2.7 millones de bolsas alimentarias. 1 millón de esas unidades las está entregando a los 262 gobiernos locales. De hecho, el alcalde capitalino Ernesto Mason entregó este miércoles ayuda alimentaria a familias que habían pedido ayuda a través de banderas. Para CNN, Merlín del Cid, San Salvador. ¿Qué tal, Fernando? Un gusto saludarte desde Ciudad de Guatemala. ¿Cómo se ha visto reflejada la crisis económica en las familias guatemaltecas a raíz de la llegada del COVID-19 al país? Lo que ustedes ven atrás de mí, estas familias enteras que salen a las avenidas o calles más concurridas, no solo de la capital, sino de distintos puntos de Guatemala, en señal de auxilio con una bandera blanca en las manos para solicitar víveres o empleo. Las autoridades, por su parte, en las últimas semanas entregaron 200.000 cajas con víveres y han dicho que se implementarán programas para la reactivación económica. Sin embargo, nuestras cámaras captan día con día que son más núcleos familiares los que salen a las calles a pedir auxilio alimentario. En Honduras, después de más de 50 días en confinamiento, los reclamos de comida por los sectores pobres cada día son mayores. El gobierno asegura que da raciones de alimento para 15 días a los más necesitados, pero muchos se quejan que la ayuda no llega porque la están politizando, situación que niega el gobierno.
Un informe del gobierno divulgado en enero pasado reveló que para los primeros meses de 2020, el 80% de las familias que cultivan para la subsistencia, unas 900.000, se quedaron sin alimentos porque no pudieron almacenar maíz y frijol porque sus cosechas se perdieron por la sequía. Y si a esto le sumamos 6 millones de hondureños que están en pobreza según cifras del gobierno y que viven del día a día en el empleo informal, el pronóstico del último informe de la FAO en torno a que la situación alimentaria por el COVID-19 en Honduras se agudizará no está lejos de la realidad. Saludos desde Tegucigalpa. Nicaragua es uno de los países con mayor prevalencia de personas que sufren hambre en el continente, según un estudio de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Según la FAO, el hambre afecta al 17% de la población nicaragüense en el 2018. Médicos independientes consultados por CNN advierten que la nutrición deficiente causa retrasos en el crecimiento infantil, desnutrición crónica y hace más vulnerables ante cuadros respiratorios a los niños entre 0 y 5 años. Y la falta de proteínas afecta la nutrición y la salud de los adultos mayores. El gobierno de Nicaragua plantea que la seguridad alimentaria se plasma dentro de sus programas nacionales, como la promoción de emprendimientos creativos y la economía familiar, el desarrollo de bancos de semilla, la piscicultura, asimismo también el reforzamiento de la merienda escolar y la entrega de paquetes alimenticios a familias de escasos recursos económicos. Para CNN, Mario Medrano, Managua. Este miércoles Panamá entró en su primera fase de reactivación económica luego que estuviera en confinamiento desde el pasado 24 de marzo y lo que hacía que muchas personas manifestaran su preocupación por no tener dinero para atender sus necesidades. De hecho, el gobierno aceleró la entrega de ayuda a través de bolsas con alimentos y bonos de $80 mensuales para acabar con protestas y cierres de calle que se registraron por hambre. El gobierno anunció que la reactivación económica comprende 6 fases. Las 5 siguientes no tienen fecha definida y van a depender de las cifras de contagio por COVID-19 y de la capacidad hospitalaria que haya en el país. Para CNN, Elizabeth González, Ciudad de Panamá. Gracias a todos mis compañeros, colegas, por sus reportes. Y mire usted, por realidades como las que nos traen mis compañeros, la CEPAL propone un ingreso básico para las personas en situación de pobreza. Sería el equivalente al costo per cápita de adquirir una canasta básica de alimentos y otras necesidades básicas. Esto durante 6 meses. Por supuesto, ¿tienen la capacidad económica en este momento los estados para poderlo hacer? Porque hay estados que prácticamente están quebrados y que se van a endeudar más. ¿Para qué? Para poder salir del hoyo económico en el que han caído precisamente por la pandemia. Entonces, ¿qué hacer? Y también, dentro de los planes de recuperación, ¿cuáles son las prioridades dentro de los planes de estos estados? Vamos a analizar este tema en profundidad. La pobreza y el hambre en la región, que se agravan con la pandemia. Pero estamos hablando de una crisis de apenas pocos meses. A largo plazo las consecuencias pueden ser devastadoras. Esa es la advertencia de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Un informe publicado recientemente por el organismo sobre el desafío social en tiempos de coronavirus señala que producto de la pandemia, la pobreza extrema y la desigualdad van a aumentar en todos los países de la región. O sea, es un hecho. Van a aumentar. ¿Cuánto? En cada uno dependerá de muchas cosas, de muchos factores, por supuesto, del COVID y del tiempo en que tarden en reabrir. Ahora, esto sucede particularmente porque la enfermedad llega a nuestros países en un contexto, como ya le decía, de bajo crecimiento económico y alta desigualdad. Según el informe, en 2020 la pobreza en América Latina aumentaría al menos 4,4 puntos porcentuales con respecto al año 2019. Vamos a poner números más claros. Estaríamos hablando de unas 28,7 millones de personas que se suman a las cifras existentes. Por lo que el 2020 podría cerrar con un total de 214,7 millones de personas. Escuche bien la cifra. 214,7 millones de personas que viven en pobreza en la región. Y entre estas personas, la CEPAL advierte, la pobreza extrema aumentaría 2,6 puntos porcentuales.
Pero Fernando, ¿qué representa 2,6 puntos porcentuales? Bueno, llegaría a afectar a más de 83 millones de personas. A ver, para que usted tenga una idea, ese número es como si estuviésemos hablando de toda la población de Venezuela y Colombia juntas. Imagínense esos dos países, todos juntos, sus habitantes, Venezuela y Colombia, en pobreza extrema. Esa es la dimensión. Pero la pobreza no es selectiva. Otra parte del informe, que analiza el Producto Interno Bruto de cada país basado en 3 escenarios, deduce que la pobreza y la pobreza extrema aumentaría en todos los países de la región en 2020. En el escenario más alto, los mayores aumentos de la pobreza extrema se darían, escuchen, en México, Nicaragua y Ecuador. Los mayores aumentos de pobreza extrema en México, Nicaragua y Ecuador. Mientras que la pobreza general afectaría a estos 3 países y también a Argentina y Brasil, resaltando así la vulnerabilidad de las 3 mayores economías de la región. Por último, el informe recoge que si bien la crisis afecta a toda la fuerza de trabajo, los trabajadores informales, las mujeres, los jóvenes, los indígenas y los migrantes, además de los afrodescendientes, constituyen un fuerte núcleo de vulnerabilidad. Es muy amplio el espectro. Un escenario que solo se complicaría si las remesas, por ejemplo, que estas personas reciben de sus familiares en el extranjero, se contraen, que ya está ocurriendo, por supuesto. México lo sabe muy bien. Es un escenario gris, sin duda, preocupante, y del que tenemos que empezar a hablar ayer. Nos tardamos. Tendríamos que haber empezado a hablar de esto ayer, porque esto es algo que se está enfrentando ya y que desgraciadamente, y lo entendemos por el flujo informativo del coronavirus, no se le ha dado la visibilidad y el peso. Pero usted sabe las consecuencias, no solamente muerte, son muchas otras cosas las que trae la pobreza extrema y el hambre para los países. Y entonces escuchamos siempre a los políticos hablar de una reactivación económica y de ayuda a microempresarios y, en fin. Pero este grupo vulnerable, este extracto de personas, que son millones y millones y millones en la región, se estaban quedando olvidadas. No se está hablando de ellos. Y desgraciadamente se lo digo, con toda claridad, ¿no? Son la mayoría en nuestra región. Más duro que cualquier otra persona, que un empresario mediano, que es, no le digo de los empresarios bien consolidados, ¿no? Esta gente hoy es la que desde que inició esto le he dicho cada noche en su pantalla. Esta gente es la que no se puede quedar en casa. Y hay que entenderlo. Hay quejas de algunos gobiernos de pronto de: es que la gente no hace caso, es que la gente sigue saliendo, es que es culpa de la gente porque no se quedan en el aislamiento. No, señores, no, señores. No ignoren las realidades de sus países. Habrá muchos absurdos, ¿no?, que salgan sin necesidad de hacerlo. Pero muchas, millones de personas no se pueden quedar en su casa, porque si se quedan en su casa, su familia se muere de hambre. Y hoy están arriesgándose y se están sumando a los números, desgraciadamente. Terrorífico escenario. Lo vamos a analizar más a fondo aún, después de la pausa. Voy a hablar con Julio Verdegué, es representante regional para América Latina y el Caribe de la FAO. Me acompaña en vivo desde Santiago de Chile. Y por supuesto, más adelante también con nuestra Gabriela Frías de Portafolio Global, se une al programa para hablarnos de una de las causas precisamente del hambre, la inseguridad laboral. Ya regresamos. CNN. Le doy la bienvenida a Julio Verdegué, representante regional para América Latina y el Caribe de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Me acompaña en vivo desde Chile. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos, señor Verdegué.
Muchas gracias a usted por tenerme en su programa. Es preocupante las cifras, las proyecciones y la realidad, no solamente del continente, ¿no? Es a nivel mundial, pero quisiera que nos enfocáramos un poco más en nuestra región. Entender pues que ya había un problema precisamente de pobreza extrema, más acentuada en algunos países que en otros, pero esto que ha traído el COVID consigo nos lleva a puntos inimaginables que se tendrán que resolver en algún momento, pero podrían costar muchas vidas. Desde su perspectiva, ¿cuáles son los países que están en este momento en mayor riesgo de ampliar vertiginosamente el número de personas en pobreza extrema y que padecen de hambruna? Bueno, usted hablaba en la nota anterior, ¿no es cierto?, del informe reciente de ayer día de la CEPAL, de la situación social y COVID. Y ahí, pues, creo que los países del norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Haití, por supuesto, es un país con enormes problemas. Venezuela también es un país con altos niveles de inseguridad alimentaria. Pero en general, como usted dice, esta es una situación estructural que antecede a la pandemia. Antes de la pandemia, nosotros teníamos 187 millones de personas en nuestra región en el siglo XXI, 187 millones de personas en una condición de inseguridad alimentaria moderada o grave. De ellos, más de 50 millones en condición grave y casi 19 millones en una condición que llamamos crítica, que es cuando su vida o sus medios de vida están en un riesgo inminente. Estamos hablando del siglo XXI de América Latina y pareciera que estuviéramos hablando del siglo XIV. Esa es la realidad antes de la pandemia, antes del impacto económico de esta crisis sanitaria. Ya el escenario era terrible. Tengo que marcar pausa por cuestiones de publicidad, pero quiero retomar esto que se dijo por parte del Programa Mundial de Alimentos. Dice, antes del coronavirus, lo dijo David Beasley, ¿no? El director ejecutivo. Dice, antes de que el coronavirus se convirtiera en un problema, decía que el 2020 enfrentaría la peor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial, por varias razones. Esto es antes de que el coronavirus se convirtiera en una pandemia. ¿Cómo pensar en que los gobiernos ya endeudados, algunos casi que quebrados de Latinoamérica, van a poder hacer frente a esta inseguridad alimentaria y a esta extrema pobreza en el futuro, cuando todavía no hay una reactivación económica? ¿Qué mecanismos? ¿En qué se puede pensar? Y es para que esto sea controlado de alguna forma. No le voy a decir que solucionado, será imposible, pero controlado de alguna forma, porque es alarmante pensar que se estaría en condiciones peores que cuando la crisis de una Segunda Guerra Mundial, ¿no? Regreso para escuchar cuál es el camino que ustedes ven como una posibilidad para todos los países de la región en este sentido, ¿no? Con la seguridad alimentaria o inseguridad alimentaria. Regreso en un momento. Estoy con Julio Verdegué, es el representante regional para América Latina y el Caribe de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Me acompaña desde Chile, ya vengo. Estamos de regreso con Julio Verdegué, representante regional para América Latina y el Caribe de la FAO, en vivo desde Santiago de Chile. Señor Verdegué, le preguntaba antes de ir a la pausa, ¿qué camino pueden seguir los países de la región para poder enfrentar este tema que de por sí ya era complejo antes del COVID y que ahora será en algunos lugares dramático, por decirlo de alguna forma? ¿Qué camino pueden encontrar? Mira, déjame dividir el camino en dos partes. Primero, hay que mantener lo que ya teníamos, porque lo que ya teníamos es frágil y se nos puede caer. Y si se nos cae, ahí sí estamos en una situación muy complicada.
¿Qué quiero decir? Por ejemplo, entre abril y junio es un periodo crítico para la agricultura de América Latina. Se está sembrando en muchos países. Es clave que lleguen las semillas, que lleguen los fertilizantes, que lleguen los trabajadores para que podamos mantener la agricultura viva. Es clave que se mantenga el flujo internacional de comercio. En la crisis anterior, 2008-2009, muchos países cerraron sus fronteras para tratar de retener los alimentos internamente. Craso error, subieron los precios en todos lados. Mantener el comercio internacional funcionando bien es esencial. Es esencial que funcionen los mercados dentro de los países, que cuidemos la salud, así como estamos haciendo de los trabajadores en los hospitales, que cuidemos la salud de quienes están en los mercados, en las centrales de abasto, en los mercados municipales, en los tianguis, en las ferias libres. Si eso se nos colapsa, estamos en serios problemas. Hay que mantener viva la alimentación escolar. Hay 80 millones de niñas y niños en nuestra región que todos los días comían en sus escuelas. Se cerraron las escuelas. ¿Y esas niñas y esos niños? ¿Qué pasó? 10 millones de ellos, esa era su alimentación principal. No les podemos cerrar la alimentación a las niñas y a los niños. Entonces, lo primero hay mantener lo que ya teníamos, porque si se nos cae, estamos realmente complicados. En segundo lugar, mira, yo creo que este no es un momento para enfrentarlo con las reglas normales. Cuando estábamos antes de la pandemia, había una serie de equilibrios fiscales, se cuidaban los déficits, había que... Tenemos que enfrentar esta situación, tal y como decías tú antes del corte, como la peor crisis que hemos enfrentado tal vez desde la guerra. Los países tienen que echar mano de toda la capacidad que tienen, la capacidad del Estado, que normalmente no jugaba en la economía, porque decíamos esos asuntos de los privados. Ahora los estados tienen que jugar y tienen que jugar fuerte. Tenemos que lograr que la banca empiece a colocar muchos más recursos en apoyo a las pequeñas empresas en la agricultura, en el comercio, en fin. Tenemos que hacer un esfuerzo bajo reglas nuevas, porque con las reglas anteriores a la crisis no tenemos, como tú bien dices, suficientes recursos para encarar la situación. La banca internacional, clave, Banco Mundial, BID, CAF, todos estos bancos internacionales ya han anunciado fuertes inyecciones de capital para apoyar la situación de nuestros países. Pero realmente tenemos que estar pensando en que pues estamos en una situación muy extraordinaria y las medidas tienen que ser también fuera de lo normal. Pues ojalá que se logren dar estas ecuaciones para la protección de todos estos grupos vulnerables, y ya lo decía usted muy bien, niños y niñas que hoy prácticamente sabe Dios si estén comiendo porque su alimento era en las escuelas. Señor Verdeguer, yo sé que hay mucho más que hablar, pero los tiempos en televisión son muy limitados. Tengo que despedirme de usted, pero le digo, estaremos en contacto porque hay que monitorear esto, hay que darle visibilidad y hay que concientizar también, no solamente creo yo a los estados, sino también a la iniciativa privada. Algunos tienen capacidades muy importantes, hay algunos que ya lo hacen, pero creo que aquí a veces el Estado se va a quedar muy corto porque hay estados endeudados que ya no pueden con más deuda. Así que es trabajo, creo que de todos. Señor Verdeguer, mil gracias por haberme acompañado. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Era Julio Verdeguer, representante regional para América Latina y el Caribe de la FAO desde Santiago de Chile. Hago una pausa, regreso. Vamos a seguir hablando de esto, por supuesto, el tema económico. ¿Quién lo maneja mejor? Gabriela Frías, de Portafolio Global. Ya vengo contigo. Bien, estamos de vuelta ahora con mi querida Gabriela Frías de Portafolio Global desde su casa allá en Atlanta, Georgia, y mi casa es su casa. Gaby, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Fernando, pues nada, viniendo aquí a este espacio contigo después de escuchar todo lo que has hecho sobre el tema de la pobreza y el hambre, hablarte de la importancia de cuidar los empleos. Nos han dejado el terreno listos para hablarte de eso y si me permites, bueno, pues empiezo a decirte
que ese es el gran problema de cuando los gobiernos no hacen lo suficiente para cuidar los empleos y los empleos formales, que esa es la gran inversión que no debemos permitir que se pierda, Fernando. Cuando se pierde un empleo formal, se pierde una inversión en un individuo, en lo que se le educó, etcétera. Pero déjame te digo un poco esta cadena, digamos que este castillo de naipes que pasa cuando perdemos el empleo. Perdemos el ingreso, por supuesto, perdemos beneficios, en este caso el Seguro Social en México, acá perdemos el seguro de salud para empezar, y América Latina, que es un continente lleno de informalidad, más del 50% del empleo, pues está en el sector informal. Hay países como México que está en el 60%, estás hablando de una precarización todavía mayor. Así que no hay ingreso, y cuando no hay ingreso, el riesgo de padecer hambre y de padecer pobreza, por supuesto que crece exponencialmente. Te quiero dar la cifra que se conoció del empleo destruido en el mes de abril en México. 555,000 empleos perdidos en abril. Si hablamos del mes de marzo, 130,000. O sea que calcula que vamos por unos 700,000 empleos perdidos formales, Fernando. No he hablado del empleo informal, y si hablamos de ese empleo informal perdido, estimado por los economistas, bueno, pues están hablando casi de 700,000 empleos o trabajadores que no tienen empleos. Te doy un contexto. En un año, México necesita crear 1 millón de trabajos para mantenerse, digamos que al día, con toda esta fuerza de trabajo que empieza a surgir. Y hablando de pobreza, el Coneval hace unas horas justamente hablaba de que el número de individuos en pobreza por ingresos, es decir, que no te alcanza para comprar la canasta básica, este año puede aumentar en 10 millones de personas. Así que puedo darte una cascada de cifras, pero aquí lo que importa es que cuando aquí venimos a decir qué ha hecho su gobierno, cuánto ha hecho, no tiene dinero, pero tiene opciones, puede pedir prestado, lo hacemos con un mensaje claro, y es: no podemos salir a ninguna parte ni hablar de recuperación si no tenemos una economía funcionando, si no protegemos los empleos que son escasos, que son aquellos formales con beneficios, y si los gobiernos no están haciendo nada, entonces les está conviniendo tener pobres por otras razones, Fernando. Gaby, aquí hay un tema también, es decir, para que se dé una recuperación económica, para que se recuperen ese, ponle tú a grosso modo, 1 millón de empleos, por ejemplo, en México, es un proceso. O sea, esto no ocurre de la noche a la mañana. ¿Qué quiero decir con esto? Que el costo y el precio se va a pagar. Es decir, va a haber muchos informales que no van a tener que comer, y no hay tiempo para una recuperación gradual como la que van a necesitar cualquier país, llámese México, como se llame. Eso es totalmente cierto, y lo que apuntaba tu invitado previo, lo que decía sobre las intervenciones del BID, del Banco Mundial, yo te incluiría al Fondo Monetario Internacional, que para alguna gente está demonizado, pero hay países que están en buena situación, que están pidiendo también líneas de crédito flexible. Colombia, Chile, México tiene una, México no la quiere usar. Es decir, cuando hay opciones y los países no meten toda la carne al asador, ese debe ser un mensaje. Y ya que hablas de esta gradualidad, te quiero dar un mensaje que dio hoy. Nos conviene mucho hablar de Jerome Powell. Él es el presidente del Banco Central estadounidense, de la Fed. Pero para que tengas una idea del panorama que dibuja y de cómo hay que meterle la carne al asador prácticamente en este COVID-19. Primero dice que la recuperación puede tomar algún tiempo, ¿ok? Pero que va a transcurrir el tiempo, y en ese plazo los problemas de liquidez, y necesitamos créditos, se pueden convertir en problemas de solvencia. Nos declaramos en bancarrota, individuos, empresas, gobiernos. Dice, el apoyo fiscal adicional puede costar, sí, pero bien valdría la pena usarlo si el daño en la economía de largo plazo se mitiga. ¿Qué te está diciendo con eso en cuanto a intervenciones, Fernando? Pues sí, pero cuando hay opciones hay que agarrar las ganas. O sea, hay endeudamiento o había endeudamiento por otras cosas, por otros intereses. Hoy están las vidas de las personas en juego. Claro. Y el endeudamiento creo que es el más que justificado. Oye. Claro. Oye, nos tenemos que ir, ya llegamos ahora sí que al final del programa contigo. Te mando abrazo, un beso, cuídate ya en casita y estamos en contacto. Hasta mañana. Hasta mañana, mi Gaby. Gracias.
Gabriela Frías de Portafolio Global desde su casa allá en Atlanta. Y yo me despido desde la mía, si usted me lo permite, porque ya llegamos al final de conclusión.